Después de 18 días en rango, Bitcoin ya ha tocado 11 veces el nivel de resistencia, lo que implica tocarla una vez cada 2 días, pero pese a ello sigue siendo incapaz de romperla y la falta de noticias de esta semana podría ser un factor clave. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de última hora de Bitcoin para darle seguimiento a ese rango intradiario. El calendario económico de hoy va a ser bastante tranquilo. Esta mañana ya hemos conocido que el Banco Central de Australia ha mantenido sus tipos de interés sin ningún cambio en el 3,60%, lo que indica que algunos bancos centrales podrían plantearse una pausa en el ritmo de subidas durante este año. Ya lo hemos venido comentando estos días atrás y de hecho lo vimos como la Reserva Federal de Estados Unidos ya lo llevó a cabo. A destacar varias declaraciones de funcionarios del Banco de Inglaterra y del FOMC, por aquí las podéis ver, y más allá de esto, la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, lo que es un informe mensual sobre las vacantes de empleo en diferentes sectores en la zona de Estados Unidos, pero tampoco creo que vaya a ser un dato que pueda mover el mercado. Hoy el día parece calmado, tanto para el calendario económico como para las noticias de última hora, ya que no he encontrado nada realmente relevante, pero como dato, señalar que Finlandia será un miembro más de la OTAN a partir de este martes y se convierte en el miembro número 31. También Suecia sigue a la espera de que se apruebe su entrada en el mismo organismo. Entonces, dejando ya el calendario y las noticias por aquí, empezamos como siempre con el análisis de Bitcoin de hoy, que mantiene la estructura, como podéis comprobar, mantiene el rango, como podéis comprobar, y mantiene la volatilidad, como podéis comprobar. Sinceramente, he estado revisando y no he sido capaz de ver ningún momento de la historia, al menos de la historia de Bitcoin, en el que se forme un rango de 18 días o de más de unos 13, 14 días de estas características. Sí que es cierto que hemos tenido ciertos periodos, por ejemplo, en esta etapa de aquí, en esta etapa de mayo del año 2022, donde tuvimos una especie de rango similar, pero no es una estructura idéntica. ¿Por qué motivo? Bueno, nunca hay estructuras exactamente idénticas, pero en este caso la naturaleza de la estructura es diferente, porque tuvimos una primera fase en forma de cuña, de agotamiento, que duró unos 14 días aproximadamente. Luego tuvimos un desahogo de ese nivel que atacó el inicio de la estructura, con lo cual tocó el target principal, desaceleró, se dio la vuelta, formó un doble techo, aquí lo tenéis, y continuó. Podemos marcar, como digo, dos estructuras diferentes, un patrón de cuña, esta etapa de aquí, y un patrón de doble techo. Ambas sí que estaban totalmente relacionadas porque el doble techo coincidió con el target de la cuña, pero al fin y al cabo eran como dos estructuras paralelas, muy relacionadas e interconectadas. De hecho, tuvieron el desenlace que tuvieron, pero más allá de esto no tiene características similares a lo que estamos viendo ahora, lo cual representa una especie de acumulación muy similar a esto que tuvimos aquí, un poco más comprimida, pero muy similar, una especie de caída relativamente similar a lo que tuvimos aquí, como podéis comprobar, aunque aquí fue mucho más duradera y bajista, y un desahogo nuevamente alcista que por muy poco supera los máximos anteriores, algo similar a lo que tuvimos aquí, que es un poco lo que podéis comprobar, ¿no? No es que esté comparando esto con esto y por lo cual ahora viene esto y nos vamos a ir al infierno. Ahora veremos un poco cómo tendríamos que analizar esto. Ya lo hemos ido comentando, pero quiero darle ese seguimiento. Pero sí que es cierto que, no hay un periodo de tiempo determinado en la historia de Bitcoin en el que se forme una estructura de estas características. Podéis buscarla, podéis verla, encontraréis estructuras como esta, que son más o menos similares, pero si las analizáis bien os daréis cuenta que no son lo mismo para nada, y encontráis estructuras que son más o menos duraderas, no tanto como estos 18 días, pero que igual llegan a 10, 12, 14 días, que para cualquier activo ya es bastante, 14 días sin moverse, pero más para un activo como es Bitcoin, ¿no? Entonces, en estas situaciones, lo ideal es buscar el rango, que en diario, no se ve un patrón de desaceleración, pero sí que hay otras temporalidades en las que podemos detectar un rango, como puede ser la temporalidad intradiaria, 4 horas y 1 hora. Y una vez hemos detectado el rango, lo único que tenemos que hacer, como ya sabéis, es focalizarnos en los extremos. Ayer tuvimos una nueva oportunidad de ponernos cortos. Yo personalmente ya os dije que no me iba a poner corto en el rechazo de este nivel de aquí, pero que
oye, que habría mucha gente que estaría pendiente de esa zona para ponerse corto, ¿no? E independientemente de la falta de dirección diaria, esto lo tenemos que tener presente, pasar de una zona superior a una zona inferior o de una zona inferior a una zona superior de este rango es una rentabilidad importante. Por ejemplo, si a mí me toca el take profit, desde el punto en el que entré hasta el take profit, multiplico por 6, 7 la inversión, lo cual no está nada mal, ¿no? Del mismo modo que aquí entramos y multiplicamos por 5 más o menos la rentabilidad en toda esta tendencia, porque después de este patrón de aquí, el precio rompió el soporte y formó un movimiento tendencial, ¿no? Entonces, lo único que tenéis que hacer es no complicaros la vida. Os focalizáis en los extremos y dejáis hacer. Os da igual lo que pase en la parte intermedia. Y esto son cosas que a mí cuando yo empecé me costó entender, pero al tiempo, con la experiencia y demás, te vas dando cuenta de cuándo tienes que hacer y cuándo no. ¿Yo cuándo hice? Pues cuando aquí me puse corto. Más allá de esto, ¿cuál es la decisión que tomo? No ajustar el stop loss de manera tendencial porque sé las características que implica estar en un rango. Luego lo que pasa aquí entre medio yo no puedo controlarlo. De hecho, no puedo controlar nada, pero en un rango no puedo buscar o focalizarme en movimientos tendenciales. Lo podría hacer bajando de temporalidad, yéndome a 5 minutos, a 1 minuto, evidentemente, pero no son temporalidades que a mí me gusten, con lo cual yo me olvido y ya está. Sí que es cierto que se están formando, y lo veremos mejor en gráfico de 1 hora, una especie de máximos decrecientes. A ver, perdonad. Estamos formando esta especie de máximos decrecientes, pero seguimos siendo incapaces de romper la zona intermedia del rango, ¿ok? Fijaros, aquí tenemos un máximo, siguiente máximo, siguiente, siguiente y siguiente. Es decir, dentro de esta falta de dirección estamos formando máximos decrecientes. Creo que es anecdótico. No creo que sea algo que sea una señal de nada, sinceramente. No creo que estos máximos decrecientes sean lo que vaya a llevar al precio al nivel de mínimos. Pero bueno, sí que es cierto que aquí también, por ejemplo, estuvimos formando mínimos crecientes. Fijaros, mínimo, 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 hasta que tocamos la parte superior. Bueno, la diferencia es que aquí veníamos claramente de una tendencia alcista, de un movimiento alcista muy impulsivo, y estábamos apoyándonos en la media móvil de 50 de 1 hora para seguir y alcanzando. En este punto sí que es cierto que más o menos estamos tocando la media móvil, pero tampoco es una situación similar. Así que no creo que sean comparables tampoco. Como digo, estamos siendo incapaces de romper la zona intermedia. El precio no puede romper este nivel de los 27.500 aproximadamente y lo hemos intentado ya 4 veces. Tenemos el primer toque por aquí, el segundo toque por aquí, que significó un doble suelo, el tercer toque por aquí, que significó justamente posteriormente al análisis de ayer del vídeo, estamos aquí y ya os comenté que cuidado con esta falsa ruptura. Y nuevamente ayer por la noche, a última hora, sobre las 23, 22, volvimos a tocar este punto, ¿no? Entonces, estamos viendo como una zona intermedia de un rango, lo cual no debería tampoco ser demasiado influyente, está siendo obstruida para dar esa continuación hasta la parte inferior del rango. Fijaros cómo además, independientemente de todo lo que estamos viendo, de esos máximos decrecientes, de esa imposibilidad de romper la resistencia, lo cual son elementos bajistas, de ese soporte en la parte intermedia del rango, lo cual podría ser incluso un elemento alcista, seguimos exagerando claramente las divergencias en MACD, tanto en 1 hora como en 4 horas. Y esto es algo que no podemos dejarlo pasar, porque luego, a toro pasado, pues alguien se pone y analiza esto de aquí y dice, hombre, claro que el precio cae, fijaros qué divergencias MACD. En cambio, en el momento en el que se están formando las divergencias o incluso en el momento en el que se forma un movimiento impulsivo y la divergencia sigue exagerándose. Pero cuesta verlo en el momento, ¿no? Entonces, esto es algo que no podemos dejarlo pasar. No es lo mismo una divergencia que un patrón, porque un patrón sabes que es acción-reacción, y si no es reacción significa que no es un patrón. La divergencia se puede ir alargando en el tiempo, como ya sabéis, ¿no? Entonces, resumen, pues muy sencillo. Hay periodos y periodos, y estamos en un momento, como cada X tiempo, os digo, donde toca ser conservador y saber dónde podemos atacar y dónde no podemos atacar. Podemos atacar y controlar la parte superior y la parte inferior del rango, lo intermedio no. Podemos controlar lo que pasa entendedme bien, lo que pasa en temporalidades grandes, sí, podemos tener un foco de lo que consideramos que puede hacer Bitcoin o no puede hacer en otras temporalidades, pero
de un target, sea este o sea este, a que lleguemos, o sea, desde el punto en el que estamos a un target, sea este o sea este, puede haber mucha volatilidad. ¿Entendéis? Entonces, esto implica que aunque tu target sea alcista, que está muy bien, o sea bajista, que está muy bien, en eso no me estoy metiendo, la volatilidad que se pueda formar de manera intermedia puede ser opuesta a tu target, ¿ok? Así que, en este caso, pese a que tú tengas muy claro la dirección a medio o largo plazo de Bitcoin, la dirección en el más corto plazo es totalmente impredecible. En términos generales ya lo es, ¿no? Pero en este tipo de situaciones lo es mucho más aún. Si tú te la quieres jugar, muy bien, tendrás 50% de probabilidades de acertar, pero en esta tesitura no es lo recomendable, ¿no? Entonces, pasando ya al análisis del SP500 de hoy, como veis, poco a poco va mostrando, no en gráfico diario, sino en gráfico intradiario, señales de desaceleración, de momento muy suaves, pero ya detectables. Fijaros cómo, pues bueno, las últimas velas de 4 horas han sido menos alcistas de lo que son de forma habitual, ¿no? O al menos en todo este movimiento de aquí hemos tenido 2 velas de 4 horas negativas, una muy negativa, una más o menos neutra y 2 positivas, ¿no? Con lo cual la mayoría de velas de este conglomerado de 4 horas no son del todo positivas. Es más, las últimas, fijaros que tampoco lo son para nada. ¿Van tirando? Sí, va tirando, pero tira de forma desacelerada, ¿no? Será muy importante darle seguimiento a esta semana, mucho cuidado, a ver cómo reacciona. Y además hay que tener en cuenta que el viernes es festivo, por lo cual la bolsa no va a estar abierta. A menos que suceda algo, a menos que venga algún tipo de noticia, que hay noticias esta semana, no nos engañemos, hay noticias, pero no son del todo determinantes, quiero decir. A menos que haya algún tipo de noticia de este tipo que pueda mover el precio para bien o para mal, yo creo que vamos a seguir moviéndonos de manera alcista, pero desacelerada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, independientemente de que tú en gráfico diario puedas ver que las velas van siendo alcistas, tú tienes que coger y bajar de temporalidad. Y si bajas de temporalidad y ves que la vela, porque el cierre diario, un cierre alcista puede ser así o puede ser así. No es lo mismo. O puede ser así y vas desacelerando y haces una cuña intradiaria, pero tú cierras arriba. Entonces, está muy bien y podemos ir sumando días verdes en gráfico diario, velas verdes, velas verdes, velas verdes, pero si tú lo que estás viendo es que esas velas verdes tienen un significado de desaceleración en otras temporalidades y que además van alargando, como digo, esas divergencias MACD y que además el volumen, fijaros cómo es totalmente decreciente, pues oye, es posible que te esté diciendo, te esté indicando de alguna forma, oye, si utilizas el multi-time frame analysis dentro de tu análisis, dentro de tu predicción, puedes darte cuenta que este movimiento, pese a verde, no es tan positivo como parece. Así que es un poco lo que nos tendríamos que ir focalizando durante esta semana en cuanto al SP500. Si seguimos con el análisis del oro de hoy, el cual, fijaros, volvió a meterse de nuevo dentro de la diagonal y ahora, pues bueno, literalmente toca esperar. A ver si esto será el tema ahora, a ver si se trata de una especie de techo y de final ya de este movimiento impulsivo o si literalmente la fuerza alcista prevalece, evita todo tipo de patrones bajistas, el doble techo, el triángulo, el impulso, el pullback y la continuación, ya sería el tercer. Ya hemos evitado 3 cosas. Hemos hecho un doble techo, bueno, de hecho hemos evitado 4. Aquí hay un hombro, cabeza, hombro que podría haber dado esa continuación. No lo hace. Punto número 1. Punto número 2, doble techo y el precio no continúa. Aquí lo tenemos. Punto número 3, el precio no llega a la parte superior del triángulo, con lo cual no se forma ese triángulo. Punto número 4, el precio rompe la diagonal y cuando está haciendo un pullback, en vez de dar esa continuación bajista, sigue y se pone dentro de la diagonal. Con lo cual, 4 elementos bajistas son totalmente repelidos, totalmente despejados por esta increíble fuerza alcista del oro. Entonces, ¿de qué se va a tratar? ¿De un final de movimiento alcista, de un final de un movimiento impulsivo para dar paso al pullback? ¿O literalmente lo que vamos a formar es una especie de patrón extraño de continuación donde se evitan todos los movimientos bajistas y el oro sigue tirando para arriba? Pues ya lo iremos viendo. Igualmente, lo que estamos viendo en esta temporalidad más intradiaria, en una hora, podríamos ver cómo es posible que terminemos atacando en el medio plazo este punto de los 2000, perdonad. Claro, si esto
tiene más tonalidad de techo, de final de todo, será más volátil este movimiento. ¿Por qué? Pues podremos incluso romper para abajo, tirar para arriba y terminar tocándolo, ¿no? No es el tipo de movimiento al que me refiero. Al tipo de movimiento al que me refiero es entender esto como una zona de impulso, una especie de pullback y una continuación. Creo que podemos ir tirando, no de manera directa, de manera bastante desacelerada, pero creo que tenderemos a tocar este nivel de los 2000. Y en este punto, si no somos capaces de romper los 2000, lo que sucederá es que seguramente esto implicará una especie de final. En cambio, si rompemos claramente los 2000, daremos continuación y esto se habrá convertido, pues bueno, en una especie de patrón de triángulo con falsa ruptura, no lo sé, patrón sin ningún tipo de patrón, no lo sé, ya iremos viendo, ¿no? Precisamente la duda en lo que es este patrón ya te indica que igual no es ningún patrón concreto, ¿me entendéis, no? Así que nada, finalizamos ya con el análisis del euro-dólar de hoy, donde vemos que también volvió a atacar la parte de máximos anteriores. Todo lo que no sea ahora dar una continuación, mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque esto, ¿qué puede ser? Puede ser un triple techo y un movimiento bajista. En cambio, en gráfico diario, lo que como se puede comprobar, es como una falsa señal bajista y una continuación. Ya marcamos que el target era el nivel de 1.10. Esto ya lo marcamos desde que estábamos en este nivel de aquí. Pero independientemente de ello, ¿de qué depende que podamos atacarlo ya directamente o que podamos formar un movimiento a 1.07? Hemos tenido varias falsas señales también de posible desarrollo bajista por desaceleración intradiaria, por rupturas, por dobles techos y demás, ¿no? Entonces, si ahora, el día de hoy mismo, o sea, no nos tenemos que ir ni a mañana ni a nada, si el día de hoy no es capaz de dar esa continuación, volvemos a perder momentum en esta parte de arriba después de una envolvente alcista, después de una envolvente bajista, con lo cual esto sería una señal realmente bajista para el euro dólar y seguramente, pues bueno, independientemente del tipo de movimiento bajista que haga, independientemente de la volatilidad que se forme desde el punto actual hasta un movimiento hasta 1.07, seguramente marcaríamos ya un target bastante claro hasta estos niveles, ¿no? Todo depende un poco del día de hoy, como os digo. Hay veces que depende de un día, hay veces que depende de pues, una semana, como es el caso de Bitcoin, del S&P 500 y demás. En el caso del euro dólar, incluso del oro, podríamos decir, pero sobre todo del euro dólar, si hoy el día no es alcista, si hoy el día no da un cierre verde, un cierre positivo, un cierre fuerte, cuidado porque esto es cada vez más probable, ¿ok? Así que nada, voy a dejar ya el vídeo por aquí. Recordad, ya os lo voy a ir avisando todos los vídeos hasta que llegue el momento, pero me voy a ir 15 días a Bahamas, lo cual significa que tiene un uso horario de menos 6 horas y lo cual significa que si quisiera seguir subiendo el vídeo a las 11:30 de la mañana, UTC+2, que es lo que hago siempre, debería levantarme a las 3 de la mañana, algo que no voy a hacer. Entonces, os voy avisando que durante los próximos 15 días, a partir del jueves, el horario de los vídeos va a estar totalmente alterado. Eso sí, si tengo internet, si tengo tiempo, ganas siempre voy a tener, pero bueno, si tengo internet y tengo tiempo, os voy a seguir actualizando, como siempre, de manera diaria los vídeos. Pero permitidme el favor que igual en alguno de estos 15 días que voy a estar, o 16 días, 17 que voy a estar en Bahamas, pues bueno, no vaya a poder subir vídeo, ¿ok? Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.